Y si yo les preguntara, ¿qué razones tiene cada uno de ustedes para alabar a Dios hoy? ¿Qué responderían? Probablemente diríamos la vida, la salud, la familia, la salvación. Podríamos pensar muchas cosas. Y aunque esas son razones para alabar a Dios, no son las únicas ni las primeras. El salmo que hemos leído, el Salmo 136, tiene como propósito ordenar nuestro pensamiento para entender en qué es lo que debemos meditar cuando hablamos acerca de dar gracias al Señor, acerca de qué debe motivar nuestra gratitud. Mi mensaje para ustedes, como aparece en la hoja de anotaciones, es el siguiente. Tenemos razones para creer en el Señor y alabarlo porque Él es misericordioso en sí mismo y expresa su misericordia en la creación, la salvación y su cuidado por nosotros. Tenemos razones para creer en el Señor y alabarlo porque Él es misericordioso en sí mismo y expresa su misericordia en la creación, la salvación y su cuidado por nosotros. Hagamos una corta oración encomendándonos al Señor. Señor, en esta mañana pedimos que así como 26 veces repetimos, porque para siempre es su misericordia, en nuestra mente quede bien claro que para siempre es tu misericordia. Si tú dejaste un capítulo de las Escrituras especialmente diseñado para que recordemos eso, es porque es importante para nosotros. Queremos atesorarlo, Señor. Obra por el poder de tu Espíritu Santo para traer esa profunda convicción a nuestros corazones y tener claro, Señor, que tu misericordia no es temporal, que tu misericordia no es, Señor, circunstancial, es eterna. Siempre tu misericordia está disponible para tu pueblo, porque tú eres misericordia. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí en la predicación de este pasaje. Lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Muy bien. Antes de desarrollar los puntos de la enseñanza de hoy, ya se los daré, quiero aclarar qué significa la palabra misericordia, Hesed, que se utiliza 26 veces en ese salmo. El término hebreo que traduce misericordia significa bondad, favor divino, fidelidad, devoción, generosidad. Se refiere al amor pactual de Dios para con su pueblo. A eso se refiere la misericordia, el amor pactual de Dios para con su pueblo, ese amor leal de Dios para con su pueblo. Y este salmo, el Salmo 136, nos enseña que la razón por la que Dios ha hecho todo lo que ha hecho en este mundo y hace todo lo que hace en este mundo, desde la creación hasta la consumación, hasta el regreso en cielos nuevos y tierras nuevas, es su misericordia eterna. Esa es la razón. Porque su misericordia es eterna, porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo. Dios no hace nada, absolutamente nada, sino como una manifestación de su misericordia. Imagínense que ustedes quisieran utilizar un resaltador. Eso es lo que está haciendo el Salmo. Que ustedes quisieran utilizar un resaltador para remarcar. Si yo quisiera destacar lo importante de la Escritura y mostrárselo a una persona de tal manera que quede claro cuál es el mensaje de la Escritura, ¿cuál sería? El salmista diría, el resaltador es porque para siempre es su misericordia. Habiendo dicho eso, entonces analicemos lo que nos dice el salmista. Lo veremos en 4 puntos. El primero de ellos, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. El segundo, Dios creó todo por su misericordia. El tercero, nos salva por su misericordia. Y el cuarto, nos sostiene por su misericordia. Dios es misericordioso, creó todo por misericordia, nos salva por su misericordia y nos sostiene
por su misericordia. Muy bien, el salmista empieza diciendo: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Miren que el Salmo empieza diciendo que demos gracias tomando en cuenta un atributo de Dios, la bondad. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él es bueno. Arranca haciéndonos una presentación acerca de quién es Dios. Dios es bueno. Ahora, en nuestro mundo nosotros no tendemos a tratar con las personas en virtud de lo que son. ¿Me explico? Cuando usted va a una entrevista de trabajo, el entrevistador normalmente va a preguntarle, por supuesto, su nombre, y casi que por cortesía le pregunta el nombre, e inmediatamente pasa a revisar su currículum. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿En qué ha estudiado? ¿En qué ha trabajado? Y si acaso al final le va a preguntar por sus debilidades y sus fortalezas. Si acaso. Cuando conocemos a las personas, normalmente hay dos preguntas que hacemos. La primera es ¿cómo te llamas? La segunda, ¿qué te dedicas? Y esa manera de tratar con el trabajo, con la vida cotidiana, a veces la traemos a nuestra relación con Dios. Y entonces pasamos de pensar en Dios como el ser que es, espíritu, grande, e inmediatamente pasamos a preguntar, ¿qué me ofrece? ¿Qué tiene Él para mí? ¿Por qué debería yo creer en Dios? Pasamos a un manejo puramente de conveniencia. Bueno, ¿qué tiene Él? ¿Qué es ese Dios? Pero el salmista a lo que nos trae es a que tenemos que recordar que lo primero que tenemos que pensar acerca de Dios es ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Él empieza diciendo, Él es bueno. Él es bueno. En nuestra relación con Dios, nuestro punto de partida no debe ser Dios es bueno si no me lastimo, Dios es bueno si no sufro una pérdida, Dios es bueno si no sufro una necesidad. Dios es bueno por lo que Él es. Den gracias al Señor porque Él es bueno, por su carácter. De hecho, cuando el Señor Jesús oraba por nosotros, en Juan 17, el Señor Jesús oró esto por nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ojo que mire por dónde empieza la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios nos salva, nos da vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en conocerlo a Él. Miren, hermanos, imagínense un hogar donde la esposa le dice al esposo, yo te amo porque traes dinero a la casa. Y el esposo le contesta, yo te amo porque cocinas delicioso. ¿Verdad que parece una relación de pura conveniencia? Los dos terminarían ofendidos. Ella diría, bueno, él me ve a mí, me ve como de una estufa. Y él pensaría, bueno, él me ve a mí y está viendo un billete de $100. ¿Verdad que no nos gusta, cierto? Pero a veces nos referimos a Dios y nos dirigimos a Dios de la misma manera. Lo hacemos primeramente por lo que Él nos puede dar, no por quien Él es. Y eso es lo que está cambiando el salmista. El salmista nos quiere recordar que Dios es digno de ser alabado y es digno de elevar acción de gracias a Él, porque Él es bueno. Él es bueno. Tanta es la bondad de Dios que Dios es perfectamente bueno. Es decir, Dios es puro bien, Dios no puede ser malo. Y Dios es santo. Dios es bueno de tal manera que Dios jamás hará un bien que involucre el pecado. El pecado es algo meramente humano, de los seres humanos. Dios es el origen de todo bien, de Él procede todo el bien. Y Dios es infinitamente bueno, su bondad no tiene límites, no se detiene. Y sobre todo, Dios es invariablemente bueno, es decir, la bondad de Dios no cambia. Y en eso sí que caemos con más frecuencia.
Porque a veces medimos la bondad de Dios por lo que nos sucede a nosotros. Pero realmente la bondad de Dios no cambia. Él es bueno. Los términos que está usando el salmista son una definición de su carácter. Él es bueno. Y lo mejor de todo es que este Dios bueno, nos dicen los versículos 2 y 3, es Dios de dioses, verso 2, y verso 3, Señor de señores. Él es el único Dios verdadero. Dios no tiene que preocuparse porque un ídolo le va a quitar el lugar. Porque los ídolos van a hacer que Dios sea menos bueno. Dios no tiene que preocuparse porque nosotros vamos a afectar su bondad. Dios es bueno. Nosotros no podemos afectar su bondad. Dios no puede dejar de ser quien Él es. Nosotros los seres humanos cambiamos, Dios no cambia. Dios es bueno. Siempre es bueno. Y esa es una garantía para poner nuestra confianza en el Señor y estar siempre agradecidos con Él. Vean, lo voy a ilustrar con un ejemplo, una anécdota familiar. Cuando Isabela tenía apenas 1 año, nosotros nos fuimos de vacaciones a un pueblo cercano, de muchas piscinas, y llevamos a la niña a una piscina, la cargamos y compramos un bote inflable y pensamos, bueno, colocamos a la niña en el bote inflable y ella ahí va a chapotear y va a estar en la piscina. La realidad es que apenas ella sintió que puso los pies en el agua, lloró y no quiso entrar a la piscina. Intentamos de todas las formas posibles, sentándola, colocándola de plancha, y la niña no se habituaba, no quería entrar. ¿Cuál fue la solución? Cargar a la niña. Cuando la cargamos, ella dejó de llorar, metió los pies en el agua y disfrutó la piscina. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Con quién estaba? Estaba con sus papás. Ella conoce a sus papás, sabe que sus papás no le van a hacer nada malo. No la van a dejar caer en el agua, no le van a hacer algo que le haga daño. El carácter. Ella sabe quiénes somos. Eso es lo que el Señor quiere que veamos en este punto. ¿Quién es Él? La primera razón por la cual tenemos que vivir una vida de agradecimiento al Señor es porque estamos en una relación con un Dios que es bueno, eternamente bueno, invariablemente bueno. El Señor nos manda más a poner la mirada en Él y menos en nosotros y nuestras circunstancias. Que confiemos en Él en esta relación. Que confiemos en Él en esta relación que tenemos con Él. Eso es lo que Él quiere. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿y cómo crezco en conocer más y más esa bondad de Dios? La respuesta es la Escritura. La Escritura es el único medio que tenemos de la revelación de Dios. Si queremos saber que Dios es bueno, tenemos que saber qué es lo que dice allí. Ver su carácter manifestado en su bondad. Es lo que necesitamos ver. Si no crecemos en la Escritura, vamos a tener dudas acerca de Dios. No vamos a vivir confiados. Dios quiere que veamos su bondad, que lo conozcamos. Y en segundo lugar, que tengamos una vida de oración en la cual nosotros crezcamos en confianza ante ese Dios bueno. Lo necesitamos. Todo lo que Él hace es bueno, conforme a su misericordia eterna. Ahora, el salmista lleva un orden, como les decía. Su propósito es ordenar nuestra forma de pensar. Nos empieza diciendo, Dios es bueno. Ahora, ¿qué quiere que veamos? Quiere que veamos lo que Dios hace. Primero, quién es Él, y luego, qué ha hecho. Y empieza hablándonos de la creación, que es el segundo punto. Versos 4 al 9. Nos habla acerca de la creación. Todo lo que Él ha hecho. En la creación nos dice
que Dios es el único que hace grandes maravillas, hizo los cielos con sabiduría, extendió la tierra sobre las aguas, hizo las grandes lumbreras, el sol y la luna, para que reinen de día y de noche. Se concentra en quién es Él, qué ha hecho Él. Ahora, hay que pensar en lo siguiente. Dios no necesita al ser humano. Dios se basta a sí mismo. Él no nos necesita. La pregunta es, ¿cuál es la razón que está dando el salmista por la cual Dios nos hizo? Misericordia. Misericordia. Mira, pero ¿cómo así que misericordia? Dios nos hizo para que disfrutemos de Él. Él es el máximo bien. Él es bueno, lo acabamos de decir. Él es el máximo bien. Él nos hizo por misericordia. Esa es la razón por la cual Él nos creó y por la cual Él creó todo. Esa es la razón por la que Él hizo todas las cosas. Dios no necesita seres humanos para no sentirse solo. Dios es 3 personas en unidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en sí mismo se basta. Él solo es compañía. Él no lo necesita. Él nos hizo para darse a nosotros, para que disfrutemos sus criaturas de Él. Para eso nos hizo. Como dice en Job, capítulo 41, verso 11, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Dice el Señor. El Dios que no nos necesita, nos hizo por misericordia, pero no nos hizo de cualquier manera. Dice el Salmo que nos hizo con sabiduría. Con sabiduría hizo los cielos. Con sabiduría hizo los cielos. Es decir, Dios hizo todas las cosas de una manera ordenada, no un caos. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si el sol no sale hoy? Probablemente muchas plantas morirían. Los animales no tendrían alimento, ni los seres humanos tampoco. No habría vida. Nosotros necesitamos que haya sol. Necesitamos que haya noche para descansar. Dios hizo todo de forma sabia para que haya vida y para que las criaturas que Él ha hecho, toda su creación, incluyendo los seres humanos, podamos disfrutar de Él, de su misericordia, de su compasión. El mundo no es un caos. Dice, al que extendió la tierra sobre las aguas. Yo creo que todos vamos a la bahía, aquí en Tampa, y ninguno está temiendo que repentinamente el mar se va a tragar la tierra. Vamos confiados de que el mar va a estar en su lugar y nosotros vamos a estar en tierra tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios, como dice la Escritura, le puso término al mar. Hasta aquí llegas. Dios hizo todo con sabiduría y con entendimiento, de manera que disfrutemos de Él. Y por medio de su creación, disfrutemos de Él. Veamos quién es Él. Desafortunadamente, vivimos en unos tiempos donde conocemos de la creación más que en cualquier periodo de la historia. Todo lo que la ciencia conoce hoy en día acerca de este mundo es impresionante. Conocemos muchísimo de la creación, pero vemos poco al Creador. Esos son los tiempos en que vivimos. El ser humano ve la creación, ve el orden del universo, de las galaxias, se impresiona de la manera en que todo funciona, puede describir con precisión la manera en que ocurre la fotosíntesis, la forma en la que las plantas se alimentan, y aún así dice, no hay Dios. Y aún así dice, no hay Dios. Y la educación está en función de eso, de darnos muchísimos detalles acerca de este mundo, pero no apuntar al Creador. Hemos llegado al punto
en que en que los demonios al menos creen y tiemblan. Los seres humanos ni creen ni tiemblan. Con tanta información. Con tanta información. Hemos caído en lo irracional. Por eso estamos en los tiempos que estamos. Piense en esto. Si usted pone todas las partes de un carro en un garaje, cierra el garaje y vuelve en 3 horas, ¿le sale un carro? Van a seguir siendo partes del carro. No se le va a formar un carro. No se le va a formar un carro. Usted necesita a alguien que lo ensamble. Y necesitó a alguien que hiciera las partes del carro, con diseño, para que cuando se ensamble todo, salga un carro. Pero el ser humano piensa que todo esto existe y funciona de esta manera sin Dios. Hermanos, Dios nos recuerda, Dios nos llama como pueblo a que recordemos que su creación habla acerca de Él. Su creación habla acerca de Él. Este mundo habla de las misericordias de Dios. Y Él hizo todo por compasión, para que le conozcamos a Él, para que le veamos a Él. No habrá excusa, no habrá excusa. No habrá excusa para el hombre. La creación revela tal perfección que habla acerca de Dios. Nos revela el Creador. Y lo hizo todo para que lo disfrutemos. Y lo disfrutemos a Él. Pero nuestro pasaje no termina ahí. Nuestro pasaje nos sigue hablando acerca de la misericordia de Dios, acerca de motivos para darle acción de gracias a nuestro Señor. Y nos habla acerca de la salvación de nuestro Dios. Entre los versículos 10 al 25. En los versículos 10 al 25. El ser humano cayó, y esa es la razón por la cual el ser humano, aunque tenga el testimonio evidente de la creación, no puede ver a Dios. Sin embargo, Dios no nos dejó ahí. Ahora, noten lo que he dicho. Dios es bueno en sí mismo y misericordioso en sí mismo. El habernos hecho no lo cambia. Pero nos hizo para que disfrutemos de Él. Y aún habiendo caído, Dios viene y nos salva para que disfrutemos de Él. ¿Ven la misericordia de Dios? ¿Ven cómo se revela la misericordia de Dios? Él tampoco tiene obligación de salvarnos. Si Él nos deja perecer, Él es justo. Porque los que hemos pecado somos nosotros. Sin embargo, Dios nos salva, revelando aún más su misericordia. Aún más su misericordia. El ser humano cayó y Dios inmediatamente prometió en Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y luego dijo que un hijo de Abraham sería que vendría a bendecir la familia de la tierra, Cristo Jesús. Y lo que hace el Salmo es describirnos todo lo que Dios hizo de una manera resumida en el Antiguo Testamento para salvar a Israel. Y nos empieza diciendo con mucha claridad que Israel no merecía ser salvado de Egipto. ¿Cómo nos lo recuerda? Dice el verso 10: adquirió a Egipto en sus primogénitos. Nos está recordando aquella noche en que cayó la última plaga, y en esa última plaga Dios dijo: van a morir los primogénitos de los egipcios. Ahora, la pregunta es: ¿no merecían morir los primogénitos de los israelitas también? También merecían morir. Y Dios inmediatamente puso el cordero que expiaba los pecados de ellos. Ustedes celebrarán la Pascua en esta noche. Lo que era juicio para los egipcios era misericordia para los israelitas, porque Dios proveyó el cordero pascual para que ellos fueran librados y en esa noche no murieran. Nos recuerda inmediatamente que Dios puso su cordero
para cada casa israelita, para que los primogénitos tuviesen vida. Y cuando Dios abrió el mar rojo, es lo que sigue diciendo, la pregunta sigue siendo, ¿no merecían los israelitas también morir en medio del mar rojo como los egipcios? Ellos también eran pecadores, al fin y al cabo. También merecían morir. Pero Dios salva a los israelitas liderados por Moisés y ahoga a los egipcios. Y sigue diciendo, pastoreó 40 años a Israel en el desierto. ¿Cuántas veces se rebeló Israel en el desierto? ¿Cuántas veces alzaron su voz en contra del Señor? Pero Dios los tomó y los llevó hasta la tierra prometida, conforme a su promesa. Y luego, a esas tribus cananeas que estaban allí, Dios las derrotó haciendo maravillas. Desde que Dios libró a Israel de Egipto hasta que tomaron Canaán, todo fue una muestra de pura misericordia. Pura misericordia de Dios. Ahora, mis hermanos, pensemos en nuestra salvación. Dios le dio a Israel en Egipto un cordero. A nosotros nos ha dado el cordero pascual, Cristo Jesús, que quita los pecados del mundo y nos ha salvado. A Israel pasó por el medio del mar rojo. Nosotros somos librados por Cristo Jesús y Dios nos lleva por todo este camino de esta vida como extranjeros y peregrinos hasta la morada celestial, hasta la patria celestial. Cristo nos sostiene y nos guía. ¿Y todo por qué? Por misericordia. Yo le pregunto, así como les dije de Israel, no, es que Israel no merecía la misericordia de Dios. Dios se lo dio de pura gracia. Nosotros la merecemos. No tenemos ningún mérito, ninguno. Y Él nos libró por pura misericordia. El Dios que es bueno, que es misericordioso en sí mismo, nos creó por su misericordia y aún cayendo, nos salvó por su misericordia. La pregunta en este punto es, ¿no hay razones para estar agradecidos con el Señor? ¿No hay razones para estar agradecidos con Él? Tenemos muchos motivos de gratitud. Miremos 2000 años atrás a la cruz. Miremos al Cordero de Dios muriendo en la cruz, entregándose por nosotros. Nuestro motivo para estar agradecido no es como nos fue en la semana. Ni siquiera qué fue lo que nos pasó hoy antes de llegar acá. Nuestro motivo para estar agradecidos están muchos siglos atrás, por algo que el Señor ha hecho. A veces, nuestro problema es que a veces la salvación se nos vuelve ordinaria. A veces se nos vuelve como algo que damos por hecho. Ah, sí, soy salvo. Y le damos más peso a esta vida. Miren, en este salmo es impresionante ver cómo de los 26 versículos, 24 tienen que ver con Dios, la creación y la salvación. Y uno solo habla acerca de Dios sosteniéndonos. Algo nos tiene que decir eso. ¿Dónde quiere Dios que pongamos el peso a la hora de agradecerle? ¿Qué es lo que debemos balancear? No demos por hecho cosas que son extraordinarias. No dejemos de maravillarnos por cómo la misericordia de Dios se ha revelado con tanta claridad a nuestras vidas. No es ordinario que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz. No es ordinario que nos haya dado su Espíritu Santo. No es ordinario que seamos llamados hijos de Dios y que gocemos del favor de Dios en todo el tiempo. En todo tiempo. El Señor quiere que meditemos en qué consiste su bondad y su misericordia. Y eso nos lleva nuevamente a pensar en lo que Dios ha dicho de sí mismo en su palabra y en lo que Él ha hecho. Tenemos que recordar lo que Él ha dicho. Tenemos que recordar las cosas que Él ha hecho. Porque nosotros tendemos a olvidarlas.
Tenemos que recordar lo que Él ha dicho y ha hecho para poder vivir una vida llena de acciones de gracias. Solo noten lo que está haciendo el salmista. El salmista está repasando toda la historia. Eso es lo que el salmista está haciendo. Está repasando toda la historia, está resumiendo la escritura en estos 26 versículos. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos constantemente. Recordar lo que Dios, quién Dios es y lo que ha hecho por nosotros. Pero, como si fuera poco, todavía el Salmo dice más. En el versículo 25. Nos dice que Dios nos sostiene por su misericordia. Dice el verso 25, el que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Hermano, y solo hago un par de anotaciones sobre este punto. Nosotros damos por sentado también nuestros trabajos. Damos por sentada la salud. Damos por sentada la comida. Y pensamos como que eso me lo gano yo. De hecho, yo he escuchado gente decir que Dios me dé salud y el resto lo consigo yo. No, hermanos. No. Él sostiene a toda carne. Él sostiene nuestra vida. Dice un salmo, si Él quita el aliento, de inmediato expira toda vida. Desaparece toda vida. Nuestras vidas están en sus manos, completamente. Él es quien sostiene todo. Como dice el Salmo 145, versos 15 y 16. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Hermanos, si Dios sostiene las aves del cielo, si Dios sostiene la hierba, si hoy llovió para que la tierra beba del rocío y la hierba no se seque, y si salió el sol para que la hierba tome su alimento, y todo eso proviene de la mano de Dios, ¿acaso Él no sostiene nuestras vidas? ¿Acaso no las va a sostener? ¿Acaso no las va a cuidar? Claro que las va a cuidar. Claro que las va a sostener. Esas son razones para estar agradecidos con Él. Son razones para estar agradecidos con Él en todo tiempo. Les hago el mismo repaso. Dios es misericordioso, nos creó para que disfrutemos de Él, habiendo caído, nos salvó para que disfrutemos de Él, y siendo la salvación más que suficiente, porque ya siendo salvos disfrutaremos la eternidad con Él, aún así nos garantiza que en esta vida Él nos sostendrá. ¿No son suficientes motivos para dar acciones de gracias? Usted me dirá, bueno, pero mi casa es fea. Tiene una. Vaya y mire las noticias de Tampa. Mire las noticias de Tampa. ¿Cuánta gente se está quedando sin casa? Solo mírelas. No tengo empleo. Bueno, yo lo veo aquí. No tiene empleo, pero Dios lo ha sostenido. Aquí está. No son tiempos fáciles. De hecho, la vida nunca ha sido fácil. Desde que caímos, la vida jamás ha sido fácil. Pero tenemos la garantía como pueblo de Dios de que nuestro Dios es misericordioso, es compasivo, y si Él cuida la creación, cuida incluso a aquellos que no le conocen, también nos cuidará a nosotros. Tenemos esa garantía. Mis hermanos, una vida agradecida brota, como lo hemos visto en este salmo, de recordar quién es Dios y lo que ha hecho. De allí brota una vida agradecida. Dios quiere que tengamos más y más motivos para agradecerle, y no que nos lleven las emociones. Las emociones son pasajeras. Hoy nos sentimos bien, mañana nos sentimos aburridos.
Nuestras emociones son cambiantes. Por dos razones, porque somos humanos y además porque somos pecadores. Entonces las emociones cambian también por esa razón. Pero Dios quiere que recordemos cuáles son los motivos para agradecer. Mire que Él comienza por quién Él es, por lo que ha hecho en su creación, por lo que ha hecho salvándonos, y al final nos recuerda que nos sostiene. Dios quiere ordenar nuestra manera de pensar para que podamos vivir con más gratitud. Ahora, una palabra final para quien no conozca al Señor. Mire, Dios es bueno y lo creó para que lo conozca. Esta es la razón por la que lo creó, para que lo conozca a Él y lo disfrute, para que goce de Él. Y por si fuera poco, le ofrece la salvación, habiendo caído. ¿Podemos dudar de la bondad de Dios? No hay razón para dudar. El Dios bueno y compasivo está llamando, mostrando su compasión en todo tiempo, para que creamos en Él. Para que creamos en Él y vengamos a conocerle. Disfrutemos de su bondad y su misericordia. No deje pasar el día de hoy. El día de hoy puede ser el día de salvación.